Muy buenas noches a todos los que nos siguen en una sesión más de Diálogos al Café, Diálogos Marcos Escudero. Hoy, viernes 24, tenemos el tema Reforma Judicial para la Democracia, un asunto que ha venido concitando el interés ciudadano en los últimos tiempos. También paralelamente han surgido varias iniciativas de reforma que las veremos con algunos de nuestros invitados y nos plantearemos preguntas para un diálogo sobre la reforma, cómo abarcarla, qué debemos abordar para lograr una mayor independencia de jueces, de fiscales, del servicio judicial y sobre todo cómo lograr recuperar el respeto por la ley en un sistema democrático. Tenemos con nosotros a Úrsula Indacochea, que es una invitada especial. Ella es una abogada peruana con una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Carlos III de España. Tiene experiencia en el ámbito del derecho constitucional, prácticas con la CIDH y también está vinculada con DPLF, esta Fundación para el Debido Proceso Legal, en el monitoreo del proceso de la selección de altas autoridades para las altas cortes y es experta en materia de independencia judicial. Adelante, Úrsula, por favor. Muchas gracias. Quisiera referirme, o sea, he leído la propuesta y me parece una propuesta bastante lograda. Se nota que hay mucha reflexión detrás. Pero no es la primera propuesta que ha existido. De hecho, ha habido, o sea, esta conversación sobre todo la del presupuesto y la de cambiar el mecanismo de elección es una preocupación ya de algunos años, ¿no? Y por supuesto que es una decisión como esta, más allá de las bondades del modelo al que se quiera transitar, también tiene que ver con una oportunidad, con un momento propicio para hacerlas, ¿no? La propuesta, sobre todo el primer punto referido al cambio de modelo, apuesta por alejar absolutamente la elección de las altas autoridades de cualquier cuerpo político, ¿no? Y eso es para mí bastante familiar porque en el Perú también, después de Alberto Fujimori, pasamos por una situación parecida. Y la idea de esta comisión como un ente técnico y ciudadano es buena, pero y creo que han buscado también distanciarse de otras experiencias similares en las que ha habido problemas en la región, ¿no? Solamente para que tengan un abanico, el panorama completo para quienes no conocen estos temas con tanto detalle. Existen distintos mecanismos para elegir altas autoridades, ¿no? Empezando por los mecanismos políticos que son políticos no porque deban ser por razones políticas, sino porque interviene uno o más cuerpos de origen político, como los parlamentos o los ejecutivos. Y estos mecanismos políticos son normalmente los que suelen usarse, los que los países retienen, digamos, para nombrar especialmente sus cortes constitucionales, más que otras cortes. Después están los mecanismos de cooptación, como el que tiene Colombia, en el que la decisión final la toma el mismo cuerpo que va a ser completado, ¿no? El que en este caso son las cortes, la Corte Suprema específicamente, ¿no? En el caso de la Corte Constitucional de Colombia es un caso diferente, pero hablemos, digamos, de la Corte Suprema y el Consejo de Estado, que tienen un sistema por cooptación, es decir, ellos reciben ternas o reciben listas cortas y son ellos quienes deciden de esas propuestas quién los va a integrar, ¿no? Dentro del rubro anterior de los mecanismos políticos, el caso paradigmático es los Estados Unidos, por supuesto, pero también países como Argentina, como México, ¿no? Y como Perú en el caso del Tribunal Constitucional que todavía lo mantiene. Luego tenemos mecanismos por concurso público,
que son como, por ejemplo, los que tenemos en el Perú para magistrados supremos y fiscales supremos, a cargo de un ente externo al Poder Judicial, un Consejo de la Judicatura que lleva adelante estos procesos desde el inicio hasta el fin, no solamente la etapa de preselección. Y luego están los mecanismos, digamos, que implican la creación de entidades transitorias, ¿no? Como los de Guatemala y Honduras, que creo que han servido de inspiración en el caso de esta propuesta, porque estas comisiones de postulación en el caso de Guatemala y la comisión de nombramientos en el caso de Honduras, tienen un componente altamente ciudadano, ¿no? No tanto como la propuesta que ustedes han elaborado, pero para que tengan una idea, por ejemplo, la comisión de postulación para elegir magistrados supremos en Guatemala está integrado por 1/3 de los decanos, o sea, un tercio de la composición son los decanos de las universidades privadas que existan. Si existen 13 universidades, serán 13. Si existen 14, 14. Y de hecho, con el paso de los años, para ganar más puestos, en esos lugares se han ido creando más universidades que, por supuesto, que no tienen un sustento detrás, no son solamente personas jurídicas huecas, ¿no? Ese es uno de los problemas que este tipo de mecanismos tiene. Esa medida de decanos sirve también para reproducir la cantidad de miembros que elige el Colegio de Abogados de Guatemala, que es un único colegio. Entonces, si hay 13 decanos, elige 13 representantes. Si hay 12, 12, ¿no? Y mediante una elección gremial. Y la tercera parte está integrada por igual número de magistrados de cortes de apelaciones. Si se trata de elegir a la Corte Suprema, son cortes de apelaciones. Y si se trata de elegir las cortes de apelaciones, son Corte Suprema. Entonces, estos mecanismos han tenido muchos problemas y de hecho, quizá Guatemala es uno de los países con más altos índices de corrupción y de poca independencia de sus cortes. Pero no creo que esta necesariamente sea la causa. No creo que la causa sea, o en todo caso, exclusivamente el hecho de haber puesto a la sociedad civil en un rol tan importante, ¿no? Creo que las causas son diversas. Una de ellas, por ejemplo, es que estos órganos son transitorios y no son permanentes, y por lo tanto no tienen mecanismos institucionalizados de rendición de cuentas. Eso es algo que ustedes tienen que pensar. ¿Qué pasa con esta comisión que están creando? ¿Cómo se les va a rendir, se les va a pedir cuentas a sus miembros? Porque si son miembros de la sociedad civil, digamos, responsabilidades de funcionario público no van a tener, pero tienen que tener algún tipo de responsabilidades, porque si no lo hacen así, los pueden cooptar fácilmente. Es mucho más fácil a veces cooptar incluso la sociedad civil o crear una sociedad civil amiga, no necesariamente cooptada, pero ideologizada, por ejemplo, que hacerlo con un funcionario público que tiene ciertos deberes, ¿no? De neutralidad, de objetividad, ¿no? Y la otra causa, digamos, del problema de este tipo de mecanismos, al menos en la experiencia que tenemos en la región, es que se han concentrado en elegir varias cortes a la vez. O sea, todas las elecciones han venido siendo a la vez la Corte de Apelaciones más la Corte Suprema. Todas las cortes se renuevan de manera absoluta y no de manera escalonada y de manera paralela. Entonces es muy difícil que la sociedad civil haga el seguimiento de la elección de Corte Suprema más las Cortes de Apelaciones más. Y a veces hay candidatos cruzados, ¿no? El que es candidato en uno es elector en el otro. Y eso hay que evitarlo, ¿no? Y entonces una cosa que me preocupó cuando vi la propuesta es que tiene que quedar claro que estas elecciones no pueden ser simultáneas. Tienen que ser diferentes, tienen que estar separadas en el tiempo y de ser posible deberían ser escalonadas para evitar que una determinada correlación, no vamos a decir política, ya, porque no estamos sacando esto de la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero
sí, digamos, política en un sentido amplio, porque la sociedad civil también puede ser política, o digamos, las fuerzas políticas pueden actuar desde la sociedad civil, ¿no? Desde organizaciones civiles. Entonces, hay que tratar de espaciar esas elecciones y hay que tratar de escalonar los nombramientos. Y una cosa que me parece muy interesante es la ratificación vía referéndum final, ¿no? Que se hace. Nuevamente, va a ser difícil que la ciudadanía pueda rechazar una mala candidatura si tiene que hacer referéndum confirmatorio de 50 personas. Pero también, eso también implica un costo, porque hacer un referéndum cuesta dinero. Cuesta, digamos, es una logística que hay que pensar cómo se va a manejar, ¿no? Solamente para que lo tengan como ahí en cuenta. Entonces, me parece que un mecanismo así, pese a que ha traído problemas en Guatemala y en Honduras, no necesariamente tiene que traer problemas en Bolivia. Porque no existe un mecanismo bueno o un mecanismo malo. Existe un mecanismo bueno para un determinado país, con un determinado contexto, que puede funcionar perfectamente bien en otro, ¿no? Ahora, quiero también referirme un poco al tema del... El tema de la paridad lo he visto repetido en varias partes de la propuesta, me parece muy bien, pero veo que la implementación puede ser un poco problemática. ¿Por qué? Porque cuando se señala que la comisión va a presentar ternas al órgano legislativo, se dice que se deben respetar en esas ternas el principio de paridad, ¿no? Y es difícil, o sea, no se puede lograr una paridad perfecta en una terna de 3, siempre va a tener que haber 2 hombres y una mujer, o 2 mujeres y un hombre, ¿no? Entonces, la forma adecuada es que, digamos, para lograr que se elijan mujeres, es que las ternas sean de mujeres. Cuando una terna es de mujer, se elige una mujer siempre, ¿no? Entonces, la forma de lograr la paridad es que la mitad de las ternas sean de mujeres y la mitad de las ternas sean de hombres. Esa es la forma. Porque si se hacen ternas mixtas, lo que puede suceder, como siempre sucede, y la experiencia lo demuestra una y otra vez, es que se nombran siempre a los hombres, aunque a veces las más calificadas sean las mujeres. Entonces eso solamente para tomar nota de eso. Luego, hay otras formas también de hacer una alternancia paritaria cuando las autoridades que se van a elegir son unipersonales, ¿no? Y eso lo menciono porque he visto que no se ha incorporado en la propuesta la elección del titular o del fiscal general, y me parece que es una buenísima oportunidad para incorporar esa elección. Una de las cosas que me llamó muchísimo la atención cuando estudié el sistema boliviano es que la fiscalía era la única elección que había escapado al voto popular, ¿no? Eso no es casual, eso es una muestra de que es tan importante que no están dispuestos a dejarlo al grado de azar que pueda tener la elección por voto popular. Y esto tiene causas evidentemente más de índole político, pero en general les digo que las fiscalías generales suelen ser el órgano con el cual los regímenes políticos más autoritarios buscan eliminar su competencia política, ¿no? Utilizar la criminalización vía control de la fiscalía es una estrategia muy conocida, y por lo tanto es también importante que todas estas garantías que están pensando para la elección de las cortes también las extiendan a la fiscalía, porque de otro modo podrían estar perdiendo una pieza clave de este rompecabezas que quieren armar. Y finalmente, así como es importante la representación paritaria, es también igualmente importante que hayan cortes diversas, que exista otro tipo de diversidad, ¿no? No es que
las personas con origen indígena campesino tienen que ir a la jurisdicción originaria campesina y el resto de la jurisdicción ordinaria no existen como garantías para que esas personas tengan un espacio allí. Y sería bueno que también se pudiese incorporar ese criterio. ¿Cómo incorporarlo? Bueno, cuando se han establecido cuotas indígenas y cuotas de mujeres, por ejemplo, a la vez, las personas indígenas que han sido elegidas siempre han sido hombres y las mujeres que han sido elegidas no han sido indígenas. Entonces, con lo cual, las mujeres indígenas nunca entran en la ecuación, porque no entran ni por un lado ni por el otro. Entonces, lo que tendría que hacerse allí es que se establezca también que si hay alguna cuota indígena, por más mínima que sea, esa cuota sea transversal a la paritaria, es decir, que el número de mujeres que se tenga que elegir incluya mujeres indígenas y a la vez el número de hombres también, para que haya mujeres indígenas y hombres indígenas en la Corte. Gracias. Si alguien tuviese alguna pregunta específica para Úrsula,